oportunidad, la confianza que me permite para dirigirme a los pastores con un tema importantísimo, y que Dios le bendiga también a cada uno de ustedes, hermanos, en el nombre del Señor. Fíjense que me gustaría hacer una breve oración con ustedes, hermanos, antes de realizar este tiempo de palabra del Señor. Dios, te doy gracias en el nombre de Jesús. Gracias por este momento que nos das a todos, Señor. Estar reunido en tu negocio, estar reunido en tu obra, Señor, para hacer lo tuyo, lo que a ti te agrada. Y en especial, Señor, en este momento de la exposición de tu palabra, ruego tu bendición para todo a través de tu palabra. Que tu Espíritu Santo tome esta palabra, Señor, y la proyecta a nuestro espíritu, a nuestra vida, y que de esa manera todos, Dios, seamos edificados y recibamos lo que tú quieres darnos hoy. Dios, muchas gracias. Bendice a cada pastor, bendice a su familia, a sus hijos, su hogar, la iglesia que cada uno ministra. Señor, glorifícate sobre ello. Dios, muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Hermanos, pues qué bendición. En una reunión que tuvimos nosotros con el pastor regional, nuestros pastores de distrito, allí se organizó, ¿verdad?, cómo podíamos estar este día en esta reunión regional. Y una de las cosas bonitas que yo miré fue cómo podíamos todos como equipo regional proyectarnos este día en esta reunión hacia los pastores y serles de bendición. Y una de las cosas que se acordó fue esta forma, ¿verdad?, que trajéramos cada uno de nosotros una aportación, un momento especial para los pastores, una participación. Y me alegré que todos, que somos parte de la pastor regional, distrital, pues nos hiciéramos parte hoy para ustedes y fuéramos de bendición. Y a mí pues me tocó un tema que yo pues cuando se presentó el momento dije, yo creo que puedo abordar este tema, compartir con los pastores esta palabra. Y he estado orando, hermano, desde ese día hasta hoy he estado orando al Señor, orando por ustedes, no queriendo traer lo mío. Mira, nosotros los pastores, especialmente, hermano, los que posiblemente tenemos tal vez algún tiempito amplio de años en la obra del Señor, tenemos tanta experiencia para hablar. Y algunos tenemos hasta el don de palabra espontánea, que de pronto usted se pone en un lugar y habla, y si no lo detienen o no se detiene porque somos expertos en hablar y tenemos esa bendición. Pero yo he visto, ¿verdad?, que no es solamente hablar, abrir la boca y hablar y sacar un mar o un río de tantas cosas que hablar, sino, hermanos, de todo lo que podemos decir, que sea nuestro Dios poniendo una palabra, dándonos una palabra para que podamos nosotros compartir esa palabra con la gente. Porque una cosa es lo que yo pueda decir, lo que yo quiera hablar, lo que esté dentro de mi corazón, y otra cosa es lo que Dios quiera darnos en una reunión a todos. Y yo creo que eso es lo que vale la pena. Entonces hemos estado orando al Señor, hemos estado pidiendo a Dios y orando por ustedes para que este momento se haga posible en Dios para bendecir nuestra vida. Por lo tanto, hermano, vamos a compartir. ¿Sabe qué tema me tocó a mí? Creo que en la hojita que le dieron aparece el tema, ¿va? El pastor y sus pruebas. Vamos a ver cómo es eso, ahí vamos a tratar. Quiero que miremos allí primero de Reyes, primer libro de Reyes, busquemos el capítulo 19 y vamos a tener una lectura base para nuestra conversación, para nuestra plática, ¿verdad? En el nombre del Señor. Primer libro de Reyes, capítulo 19. Gloria al Señor. Quiero que leamos los primeros 12 versículos. Primer libro de Reyes, capítulo 19. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y de allí y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, porque no soy yo mejor que mis padres. Echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: Levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse.
Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Hermano, es una lectura muy hermosa. Para mí era de mucha importancia leerles todo ese texto, porque ese texto habla mucho, tiene mucha enseñanza. Yo sé que ustedes, los pastores, que somos buenos maestros, predicadores y todo, consejeros, hemos pasado por ahí y hemos sacado algo grande. Esta lectura, hermano, no es sin el contexto del capítulo 17 y capítulo 18. ¿Qué pasa en el capítulo 17? ¿Qué pasa en el capítulo 18 de Primero de Reyes? Y luego, ¿qué es lo que viene a desenlazar en el capítulo 19? Una de las cosas importantes, maravillosas, que yo puedo ver en estos dos capítulos anteriores, en el 17 y en el 18, hermano, una de ellas, porque quiero tocar unos 3 puntos importantes acá. Una de las cosas es, hermano, la gloria de Dios sobre ese hombre, Elías, llamado profeta de Dios. ¿Cómo estaba? Usted puede ver en su estudio personal, puede mirar los 2 primeros capítulos y especialmente enfocarse en este punto que le quiero presentar. ¿Cómo era la mano de Dios sobre ese hombre Elías? Una de las cosas importantes que podemos ver ahí es que ese hombre era un hombre de Dios. Dios lo había llamado, Dios lo había levantado. O sea, Elías era un hombre de Dios. No era solamente un ministro así, sino que era un hombre de Dios que le pertenecía al Señor. Y su historia, su contexto de vida y de llamado, un hombre llamado por Dios, puesto por Dios, con un don, con un ministerio que le había dado, un potencial hermoso que le había puesto en su mano. Bueno, Elías era un hombre de Dios, número 1. Número 2, hermano, la gloria de Dios, cómo se movía sobre ese hombre. Podemos ver en esos 2 hermosos capítulos, 17 y 18, cómo se movió Dios sobre él. Una de las cosas importantes que me llama la atención es que cómo Dios lo capacita y lo bendice para enfrentar del rey Acab, un rey poderoso que estaba gobernando a Israel con una mujer idólatra de mucha fuerza, de mucho poder y de mucha influencia, de mucho espíritu de intimidación y control sobre Israel y sobre los profetas de Dios. Eran los que estaban enfrente de esa nación. Y Dios, usted puede ver en los primeros versículos del capítulo 17, usted puede ver, hermano, cómo Dios lo prepara, lo capacita para que Elías pudiera, enfrentar la cabeza de idolatría y de poder y de control que gobernaba Israel. Cómo lo preparó, cómo lo bendijo Dios para que él pudiera, hermanos, enfrentar a Acab, enfrentarlo por su maldad. Eso no es fácil. Eso no es fácil, eso no lo puede hacer el hombre. Podemos tener nosotros ideas y cosas para llevar a cabo un proyecto, para enfrentar un asunto. Pero otra cosa es cuando Dios lo pone en un caso especial para que trate asuntos importantes con personas, le voy a decir así, como Acab. Lo capacita a Dios, lo bendice, le da poder para que pueda confrontar de frente al rey Acab, y en especial con una profecía en su corazón. Qué lindo no moverse solo, no moverse en sus sentimientos y en sus emociones y en su impulso personal y en su propia fuerza del alma. Bueno, qué bueno no es hacerlo así, entender cuando Dios quiere moverse en nuestra vida y cuando somos nosotros, nuestra humanidad, que queremos hacer las cosas. Elías tiene una palabra de profecía, una palabra profética para hablarle al rey sobre cosas futuras que venían. Y todo eso tenía que ver, hermano, con parte del juicio que Dios quería hacer sobre el rey y sobre la nación judía por todo lo que había pasado. Y viene la profecía donde ya veo a Dios moviéndose de una manera maravillosa
en Elías, profetizándole al rey lo que viene. Y desde ese momento, hermano, escuche, comenzó contra Elías una persecución. Dios, como Dios está bien en el asunto, como Dios quien está moviendo a su hombre, lo mueve, lo aparta, lo esconde, lo cuida, lo esquiva de la persecución de acá. Este hombre se va al arroyo de Querib, según la Biblia. Allí dice que tomaba agua, los cuervos llegaban tarde y mañana, le daban pan y carne, y aquel cuido, se ve la mano de Dios sobre el hombre de Dios, aquel hombre enviado por Dios para hacer cosas, lo vemos allí. Otro detallito allí, miremos a Dios glorificándose sobre Elías, sobre el hombre que Dios había puesto en ese lugar. Se seca el arroyo, usted lo conoce, ha leído la Biblia, se seca el arroyo, ya la fuente no tiene agua. ¿Qué hace? Cuando una fuente se le cierra a un hijo de Dios, se abren otras. O sea, para los hijos de Dios, hermano, qué lindo es que ya los hijos de Dios ya no viven solos, ya es alguien glorioso que se mueve sobre su vida. Es Dios moviéndose. El arroyo se seca. ¿Qué pasa allí? Dios abre las puertas y le dice a Elías, váyase a Sarepta de Sidón. Ahí he ordenado a una mujer que lo mantenga. El texto así dice. He ordenado a una mujer que lo mantenga. De ahí sale Elías para allá. No ve a Dios glorificándose sobre su siervo. En tiempos de sequía, en tiempos de hambruna, en tiempos de necesidad, ¿qué mira usted allí? Usted mira a un Dios pastoreando a su hijo, pastoreando a su pastor, pastoreando a su profeta. A Sarepta de Sidón. Allá una dificultad con el hijo de la viuda. Se muere el hijo de la viuda. Una prueba para Elías, pero la mano de Dios estaba sobre ese varón y allí Dios se glorificó, ahora haciendo milagro a través de ese hombre. Mire cuántas cosas pasan. Luego regresa a Israel y se enfrenta a Israel. Dios le dio vida, lo mantuvo, lo cuidó, lo pastoreó, y en grandes pruebas y en grandes luchas Elías continuaba ahí de pie. Hermano, vemos entonces a Dios glorificándose. Y algo hermoso que se mira también después de esos grandes movimientos, cuando enfrentó aproximadamente 1000 profetas. 450 profetas de Baal y los otros de Acera, 850 profetas, casi 1000 hombres. Un poder de idolatría poderoso, un poder de control, de intimidación, eje al lado de Jezabel, que controlaban a la nación judía con el poder con vara de hierro, de pecado y de idolatría. Ahora Elías, Dios lo usa en ese nivel, lo lleva hasta allí, lo empuja hasta allá y lo lleva ahora a enfrentar, hermano, a enfrentar el poder humano. Un poder humano bajo control diabólico, porque Dios tenía que, Dios lo estaba usando ese hombre para remover piedras en ese lugar. Vea qué cosas pasan. Y los enfrenta. Y Dios se glorifica. Fue cuando hicieron el sacrificio, el altar que se hizo, el fuego que cayó del cielo, y algo grande que pasó que tal vez muchos no lo predicamos. Hermano, ese día se ve cómo Dios rescata a la nación judía a través de ese evento glorioso. O sea, no solamente fue que descendió fuego del cielo, no solamente fue que fue un Elías a declarar cosas proféticas para que se hicieran cosas, sino que se llevó a cabo la liberación de la nación judía del poder de idolatría. Todo el mundo ese día gritó, Jehová es Dios. ¿Qué pasó con los falsos profetas? Fueron quebrados. Se dio la orden, fueron degollados, se murieron. ¿Y qué pasó hasta ahí, hasta ese momento? Hermano, la mano de Dios, estoy presentando el punto, la mano de Dios sobre el hombre de Dios. Ese es ese punto importante. Vea usted la mano de Dios sobre el hombre de Dios para hacer cosas grandes. Yo creo que hasta allí, si yo hubiera sido Elías, después de ver tantas cosas, ver cómo la nación judía se había recuperado, o sea, Dios la había restaurado, la había rescatado de ese poder tremendo que estaba a la vista de todo el mundo allí, yo creo que era para celebrar. Y yo creo que Elías estaba gozoso. ¿Cómo se siente usted después que mira la gloria de Dios en algo? ¿No se goza? Después de una prédica, después de que echó fuera un demonio de la vida de una persona poseída, después de haber pasado una prueba, después de haber pagado una deuda, después de haber enfrentado cualquier caso y algo hermoso pasó, ¿no se siente alegre usted? No celebra, no sonríe. Claro que sonríe. Elías, hermano, recibe esa gracia, recibe esa gloria. Pero aquí va, pastor, ahora un tercer punto importante. La vida cristiana, la vida del pastor, la vida del ministerio, no es sin las pruebas. Ahí puedo decir que ahora el pastor en línea de prueba. Y es lo que muchos no queremos. Lloramos, no queremos vivirlo, no queremos pasar, queremos solamente lo bonito. ¿Quién no quisiera vivir la primera parte de Elías solamente viendo aquella gloria? A todos nos gusta la gloria, a todos nos gusta ver todo,
Nos gusta ver un templo lleno, un culto hermoso, una alabanza maravillosa, la gente allí, la fluidez de gente, el dinero, la economía, y cuando todo el mundo termina, un abracito nos dan, nos despedimos. Todos queremos ver eso. Yo quisiera que solo eso fuera. Yo quisiera solo ir con mi sonrisa nada más, disfrutando la gloria de Dios, viendo lo que Dios está haciendo. Pero escuchen pastores de distrito, escuchen líderes de diferentes niveles en el Señor en asuntos de cargos. La vida cristiana, no solo el pastoreo, la vida cristiana no es sin problema. Y esa es una de las cosas que muchos de nosotros no entendemos. Yo creo que muchos pastores, antes de entrar al pastoreo, no entendieron eso. Miramos el pastoreo bonito, también miramos modelar a uno de nuestros conciertos, a uno de nuestros pastores, y pensamos por verlos así, que el pastoreo es solamente ponerse una corbata, ponerse bonito y estar enfrente de una iglesia bonita, hermano, mire qué bonito acá. Eso no es el pastoreo, ese no es el llamado. Son detalles de la bendición de Dios en los ministerios. Pero escuche, comenzando desde los primeros pasos cristianos, la vida cristiana no es sin dificultades. Acordémonos de Cristo. Cristo dijo: en el mundo tendréis aflicciones. Esa palabra de pare de sufrir, o que ya está con Cristo y que todo es color de rosa, en las prédicas, dando a entender que así tiene que ser todo, es una farsa. Eso no es evangelio. Si le han pintado un evangelio color de rosa, un pastoreo color de rosa, una vida cristiana color de rosa, y no le han dado la otra parte, lo han engañado, o nos han engañado, o si así le hablamos a la gente, hemos engañado a la gente. Sí, no estamos fortaleciendo a la gente, estamos diciendo a la gente un evangelio suavecito, tranquilo, relajado, no sé cómo más podemos llamarlo. Pero la vida cristiana, hermano, no es sin enfrentar pruebas. En este punto puedo volver a repetir: la vida cristiana no es sin prueba. ¿Qué decir del ministerio? No existe ministerio sin dificultades. No hay ministerio sin dificultades. No hay ministerio color de rosa. Hay gloria de Dios en los ministerios, pero en los ministerios hay dolor, hay llanto, hay tribulaciones, hay persecuciones y hay de todo. Pero también está la mano de Dios con nosotros ahí. Se vino sobre Elías algo gigante. Vimos la gloria de Dios sobre Elías, cómo se manifestó Dios sobre él. Lo capacita para que le hable al rey Acab. Lo cuida, lo pastorea en el desierto, arroyo de Kerib. Lo pastorea con alimentación y lo cuida con alimentación en tiempos de hambre, usando una anciana viuda para que lo cuidara. 3. Lo lleva a enfrentarse aproximadamente a 1000 profetas. Dios hizo derramar fuego del cielo y mostró que ese hombre era un hombre de Dios. Yo le digo al mundo: ese es un hombre mío. Yo le digo al mundo: yo lo he mandado. Yo le digo al mundo: allí yo he hecho esto. Eso es un instrumento. Hasta allí. Y vemos a ese Elías de gloria. Llegó a esa línea de fuego, esa línea de prueba, esa línea de dificultad. Un mensajero vino de parte de la reina y le dijo: te mueres, Elías, te mueres, te corto la cabeza, mañana ya no estarás. Observe lo que pasó en ese gigante, en ese hombre, en esa persona, en el llamado gran profeta, en el llamado Elías. Elías se desvaneció como agua. ¿Qué es eso? No, es que como era Elías, no le tiene que pasar nada. Es que como era Elías, es el súper poderoso. Es que como es Elías, es el grande. Ojo con ello. No, es que soy el pastor tal y nada tiene que pasar. Es que soy aquí. No, un momento. Allí, quédese con esto usted. Préstele atención y escuche, aparte de mi voz, aparte de escuchar mi voz, escuche la voz del Espíritu Santo a su corazón como consejería. ¿Qué hay en esto? Cuando vemos a ese hombre que una semana anterior, un mes anterior, meses anterior, está viendo la gloria de Dios en todas formas, un Dios de gloria que se mueve sobre él y que lo está moviendo, y el hombre está guiado por Dios, viendo las maravillas y caminando como sobre rieles. Pero ahora vemos a un Elías con una carta en la mano, una amenaza de muerte, y vemos a un Elías, a un gran gigante desmoronado.
cae abajo, toca fondo y cae como en una apariencia, en términos de lenguaje nuestro, en una apariencia como se desintegró, se llenó de miedo, se llenó de temor, se llenó de confusión, no halló para dónde darle. Se buscó un criado por allí, huyó al desierto, lleno de miedo. ¿Qué hacer? Hermano, quiero decirles algo. Cuando yo era un jovencito de unos 7, 8 años, fíjense que yo hice un experimento con un animalito llamado sonpopo. Ustedes conocen los sonpopos, ¿verdad? ¿Saben qué vi? Yo voy caminando por un camino, voy a traer agua a un pozo, y sobre el camino mío se cruzaba un camino de sonpopo, unos caminos limpitos, bonitos y angostitos. Y yo me quedé experimentando, viendo que entre lo que pasaba ahí iba un sonpopo grande. El sonpopo grande por lo general tiene una cabeza hermosa, un sonpopo cabezón. Lo agarré el más grande, pum, lo agarré. Iba con una hojita ahí. Lo tomé, hermano, y digo yo, a ver qué hace este sonpopo en mi camino. Lo agarré del camino lindo, limpito, bonito, y lo puse en mi camino ancho, lleno de tierra, lleno de polvo y de hojas. ¿Saben qué hizo ese sonpopo? Que hasta hoy lo recuerdo. Ese sonpopo quedó con la ramita de hoja encima, pero quedó quietecito. No botaba la carga, no se movía, no miraba para ningún lugar. Yo estoy viendo aquello. Después de un rato, miré que pum, tiró la carga, pero no se movió. Otro ratito después, comenzó con su cabeza y decía yo, se está ubicando, se está ubicando, se está ubicando. Y después que se movió, como pensando qué era lo que estaba pasando, hermano, se dejó, caminó para cualquier lado. Lo agarré nuevamente y lo puse en su camino y me quedó la experiencia. Y dije yo, qué bueno. Lo saqué en un momento, en un momento a otro, lo saqué de órbita, de su ambiente. Entró a otro ambiente, no hallaba qué hacer, pero algo me gustó. No se movió mientras no se diera un tiempo para reflexionar, para pensar, para meditar y hasta después actuar. Elías, ¿qué hizo Elías? Elías entra en una situación, hermano, como depresión. Una situación como con las características de un hombre, una persona que ha caído bajo una tremenda situación al respecto. Con unas características de la depresión en vivo que le sucede a cualquier persona acá. Tristeza, aflicción, decaimiento, sueño, miedo y aquel montón de cosas. ¿Cuál fue su respuesta a la situación? El efecto que sintió, la respuesta a su efecto, lo que sintió, cómo respondió. Elías caminó, se lanzó al desierto y comenzó a pedir la muerte. Fue tanto lo que le sucedió a nuestro gigante Elías, a nuestro gran profeta, a un gran pastor, digamos así, pongámosle ese título. Un hombre que conocía mucho, hermano, un hombre de experiencia, un hombre que conocía incluso los ejércitos de Israel, cómo se movían. Era un hombre que entendía un montón de cosas, era un profeta, era un hombre de Dios, un hombre de experiencia entre el pueblo. Ahora una mujer viene y lo amenaza de muerte y le dice, te vas a morir. Fue tan fuerte lo que ese hombre recibe, hermano, que algo pasa en su vida y vemos a un Elías que sale para un desierto y sale en el desierto para caminar 40 días. Se dirigió hacia el desierto, comenzó a pedirle a Dios la muerte. Yo creo que si Elías no hubiera contado con Dios, Elías ya había caído, hermano, en lo llamado suicidio. ¿Verdad que suicidio es aquel cuando la persona se lo provoca? Si Elías no hubiera contado con la presencia de Dios, Elías estaba cayendo en el área del suicidio. Pero como contaba con Dios, lo que le dijo a Dios fue, Dios, quítame la vida. Y comenzó a cantar ese coro, quítame la vida. Significa que Elías había bajado hasta el fondo a consecuencia de una amenaza, a consecuencia de un problema, a consecuencia de voces, a consecuencia de pensamientos, de ideas, de información y de todo lo que le habían dado. Elías había topado y llegó hasta el punto de la muerte. Por sí mismo Elías se hubiera muerto, porque ahí no se presenta, él no se mira que habla con un amigo, con el criado. Él habló con Dios porque él contaba con Dios y contó el fin de su vida con Dios. Pero si Dios no hubiera estado de parte de Elías y Elías no hubiera tenido conocimiento de la presencia de Dios, Elías, hermanos, clamando su propia muerte, yo no sé qué más hubiera pasado. Ok, observa entonces que el ministerio, préstale atención a la palabra, no es sin prueba.
no es sin dificultades. ¡Ey! Iglesia, estimados pastores, si por ahí se le ha cruzado que el pastor va a andar bonito, peinadito, arregladito, con saquito y con los mejores bienes que podamos, en cierta forma es válido y se puede, porque Dios nos bendice y nos provee. Pero eso no es todo. Esta vida en Cristo, no solamente el ministerio, la vida cristiana pasa en dificultades, pasa pruebas, y ya Cristo lo dijo. Mire, Cristo lo vivió, Pablo lo vivió, y con toda su gloria, Jesús y Pablo, con toda su gloria de lo que eran ellos y lo que tenían en Dios, no dejaron de sufrir ni de enfrentar las cosas. Ellos lo vivieron. Elías lo vive. Pero mira hasta dónde cae. Y hasta ahí tengo una pregunta para usted. ¿Quiénes somos nosotros para no sentir el efecto de las cosas? ¿Quién soy yo como pastor? ¿Quiénes son nuestras autoridades? ¿Quiénes son nuestros líderes? ¿Quiénes son nuestras autoridades máximas en el ministerio de Honduras y de Centroamérica y del mundo entero? Para que no pasen cosas como esas, o para que no sienten. Somos de carne y hueso, tenemos sentimientos, vivimos, somos humanos. Y en este mundo, hermano, por la maldad que entró al mundo, no podemos escaparnos de esto. Usted no vive en otro mundo, usted no vive en el cielo, usted vive en la tierra. Y aquí ya se dio el escenario, el campo para sufrir, para enfrentar cosas difíciles. Y no digamos cuando entramos al ministerio, lo que se agolpa con nosotros, hacia nosotros del ministerio. Usted escuchó a los tres que han hablado anteriormente, a mi persona, han hablado de cosas que nos pasan a nosotros. La pregunta es entonces, ¿qué hacemos enfrente de lo que nos sucede? ¿Qué podemos hacer enfrente de Dios? ¿Qué fue lo que hizo Elías? ¿Qué puede hacer usted? ¿Qué puedo hacer yo con las pruebas cotidianas nuestras, con las cosas que a nosotros nos dan? Hermano, esas cosas de una u otra manera van a venir. No podemos escaparnos de ello. Tengo una palabra que decir. La cuestión es cómo vamos a enfrentarlas. Usted vio lo que pasó con Elías. Esta palabra hermosa. Si Dios está con usted, lo ha llamado y lo tiene allí, usted cuenta con el Dios del cielo. Puede apartarse de todo el mundo, pero Dios no se le va a apartar a usted nunca de allí. Ahora, vemos la intervención de Dios en esas dificultades de Elías. El hombre va caminando, llega a un enebro, un árbol frondoso en el desierto. Allí busca sombra, allí cae y se duerme. Característica de una persona que está como en las últimas de su vida. El sueño, el encierro, el escondite. Mejor prefiere estar dormido antes que despierto. Esa gente que está así no quiere verle la cara a la gente, quiere esconderse, quiere un encierro, no quiere tratar con nadie, tan deprimido y tienen no sé cuántas cosas en su vida. Mira dónde caemos enfrente de las cosas. La buena noticia: hay un Dios que nunca dejará a sus hijos. No sé hasta dónde usted ha llegado, no sé hasta dónde está, no sé qué está pasando. Hay cosas, hermano, que las revelamos de lo que nos sucede. Hay cosas que la gente sabe de nosotros lo que estamos pasando. Pero hay cosas que yo se lo voy a decir a usted, que ustedes podrían estar viendo cosas que solo ustedes las saben, que solo yo las sé, de lo que íntimamente y personalmente pudiéramos estar viviendo. ¿Qué está pasando con nosotros? ¿En qué nivel estamos? Aquella vida privada mía de sufrimiento, de dolor, hay una que es la pública y uno que la gente la sabe, pero aquella que es personalmente suya, Dios la sabe. Bueno, le voy a decir, Dios sabe lo que está pasando en usted, Dios sabe lo que sucede en su vida, cómo está enfrentando las cosas, qué está pasando, qué sucede en lo interior. Tienes un pastor, se llama tu pastor del Salmo 23, Jehová es tu pastor. Tienes a alguien que te ha llamado, alguien que está por nosotros, se llama el Señor. ¿Qué hizo ese pastor? ¿Qué hizo el pastor de Israel? ¿Qué hizo el Dios de Elías en ese momento de dificultades de Elías? Cuando Elías cae en agonía, en un sueño, el hombre no aguanta, la depresión es terrible, la presión espiritual es terrible, espiritualmente es terrible, físicamente es terrible, emocionalmente está combatido. De pronto llega alguien y le lleva agua al desierto. Dios le da oxígeno a sus hijos. Agua en momentos difíciles. Elías se levanta, toma esa agua, toma vida, pero ¿sabe qué pasó? Volvió a caer otra vez. Qué lindo Dios obrando y cuidando a sus hijos en esos momentos difíciles. El ángel viene otra vez y le trae alimento. Elías se levanta y el ángel le dijo: levántate, come, porque el largo camino te espera. ¿Sabe qué le dice? Esto no ha terminado aquí.
Tu vida no ha terminado, tus problemas no han terminado, tu lucha no ha terminado, tu llamado no ha terminado. Tienes otra oportunidad, la tienes de parte del Señor. Y dice que se alimentó, y alimentado por aquel alimento, 40 días y 40 noches caminó. ¿Dónde fue a parar otra vez? A un encierro, a una cueva, para morirse. No había nadie, era una soledad, era un encierro, era un dolor único, no había nadie allí. Se dice que los pastores eran gente solitaria. ¿Cómo son los pastores? Hay un montón de pastores, y yo no sé si todos somos así, hermano, pero por lo general, el pastor, hablemos de eso, el pastor es monetado y tiene. Y dice, pero hay gente linda que te ama, pero después hay gente que no te ama. Para mí, iglesia, yo soy pastor de varios años. Todo no es color de rosa, hermano. Y a veces estás solo. Y a veces te encuentras solito. Y el que creías que era tu consejero, tu ayuda y tu mano, mañana puede cambiar de idea. Gloria a Dios por la gente que pone a nuestro lado, gloria a Dios por ello. Pero usted no puede poner la vista nunca en los hombres y quedarse allí. Debe estar viendo siempre a su Dios, porque los hombres le pueden fallar aquí en la tierra, lo pueden traicionar, lo pueden engañar. Elías se encontró solo allí. Pero ahora escuche, cuando llega nuevamente la mano de la segunda oportunidad, Dios le habló a Elías, trató con él, lo reviste, lo comisiona, lo levanta nuevamente. Hermano, ¿qué nos dice este cuadro a nosotros? ¿Qué nos dice todo esto a nosotros? ¿Qué le enseña esto a usted como pastor? Que aún los grandes enfrentan luchas, que aún los grandes tiemblan, que aún los grandes entran en dificultades, que aún los grandes, que los que llamamos grandes, le vienen cosas y le suceden cosas. Y mira hasta dónde pueden llegar. Y la pregunta es, ¿quiénes somos nosotros? ¿Será solo para ellos? ¿O será esto para mí también? Señores, estamos expuestos en este mundo. Este mundo no es color de rosa. Pero la buena noticia es que el que ha llamado a cada pastor no es tu supervisor. Honremos a los hombres, honremos a su pastor de distrito. Escuchen, pastor, honremos al pastor o el pastor de nosotros. Honremos a gente. Usted no es sin esos hombres. Yo no soy sin mi primer pastor. Yo recuerdo mi primer pastor. Yo recuerdo mi segundo pastor. Y recuerdo mi autoridad. Pero en el ministerio yo no soy sin ellos. Respetemos todo. Pero el llamado base que tenemos es el Señor. Ellos no nos llamaron a nosotros. Ellos fueron el instrumento para darnos seguimiento, para ayudarnos y para ayudarnos en algo. Sí, amados hermanos. Pero usted tiene buena noticia. Estimados hermanos, a usted lo ha llamado el Señor. No podemos salirnos del mundo para evitar tantas cosas. No, mientras estemos aquí, enfrentaremos de todo. La noticia general es: cuentas con tu Dios, que no te dejará nunca. Te pastoreará como pastorea Elías. Y sea como sea lo que venga o lo que esté viviendo, lo que pueda venir, lo demás,